Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos al programa de Mundo Alternativo. Estamos en las instalaciones del Grupo Radiotel en Morelia, Michoacán. Un saludo a toda la gente de Morelia, a toda la gente del interior del estado de Michoacán, a toda la gente que nos mira en otros estados y en otros países a través de la señal del internet. Seguimos mandando nuestros mejores deseos y el apoyo solidario para toda la gente que ha sufrido estos últimos sismos y seguimos de alguna manera en contacto con muchos amigos que han estado de alguna manera ayudando, apoyando a la gente que lo necesita. De alguna manera, ahorita tengo en las manos aquí a una representación de Frida. Frida representa a todos esos magníficos perritos que están ayudando a rescatar a las personas y a los cuerpos, y de alguna manera tenemos que seguir apoyando porque esto apenas empieza. Viene la reconstrucción de todo lo que ha sucedido y tenemos que seguir al pendiente, así que estemos siempre alertas, no solamente de posibles sismos que pueden estar sucediendo, pero que también tenemos que estar siempre alertas para cuando se necesite la ayuda, estar al pendiente. Un saludo muy afectuoso a toda la gente que ha sufrido en esos lugares de la República Mexicana. Desde aquí les deseamos mucha bendición y seguimos con Fuerza México. Y hoy el programa va a tener un tema muy interesante, así que vamos a ver un video. Si me quieren abrir la toma primero para que más o menos se den cuenta de qué vamos a estar platicando. Y ahorita que regresemos de este video que vamos a ver, vamos a estar platicando aquí con nuestro invitado de por qué él viene disfrazado y por qué yo ahorita también me voy a poner un disfraz. Así que vemos este video, disfrútenlo por favor. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Mundo Alternativo. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante para muchas personas que somos de esta generación y las que se han agregado de las nuevas generaciones a este fantástico mundo de Star Wars. Star Wars es una serie de películas que han dejado una marca muy entrañable en muchas personas porque hemos encontrado dentro de la historia un sinfín de mensajes muy importantes. Algunas personas dicen que solamente es una película de guerritas y de espadazos y de naves que se enfrentan unas con otras, pero hay algo más allá en la profundidad. Por eso es que hoy vamos a platicar con nuestro invitado, que también viene caracterizado. Si usted se da cuenta y sabe de Star Wars, yo vengo ahorita con una túnica del emperador, que son los del lado oscuro,
y vamos a platicar con nuestro invitado que tenemos ahorita. Los demás invitados que íbamos a tener no pudieron venir porque en sus trabajos no les permitieron, pero un saludo para todos ellos. ¿Cómo estás? Mi estimado Sato, un gustazo estar aquí en este especial de Star Wars. Antes de empezar a platicar más profundamente de Star Wars, dinos por favor, ¿a qué se debe este atuendo que tú traes? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué lo tienes? Así es, este atuendo es el personaje de Sucus. Sucus es uno de los cazarrecompensas que en el episodio 5, Darth Vader trata de reclutar para capturar precisamente a Han Solo, y que varios de estos cazarrecompensas, que son de los mejores de la galaxia, los atiende en la Estrella de la Muerte. Y Sucus está considerado como uno de esos cazarrecompensas más extremos, más sanguinarios y más efectivos. Pero en este caso, este personaje Sucus es un insectoide, ¿o cómo le podríamos llamar? Así es, Sato, acabas de decir la palabra exacta. Es un insectoide, parece una fusión entre mantis religiosa, entre mosca, y precisamente es un personaje que podemos observar en el casco. Siempre debe de traer un filtro en sus fosas nasales. ¿Por qué? Porque del planeta del que es originario, su densidad de aire no es igual en ningún otro planeta para que pueda vivir. Dentro de los personajes de Star Wars que nosotros conocemos, ¿cuáles son los personajes en su caracterización que más te han llamado la atención a ti en todo este fenómeno de Star Wars? Sin lugar a dudas, del lado de los rebeldes o del lado de la luz, Chewbacca, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, pues también el mismo Han Solo, y sobre todo ellos, mi estimado Sato, realmente son personajes pues entrañables y que son parte muy importante de Star Wars. Del lado de la oscuridad, pues sin lugar a dudas, todos los Sith, Darth Vader, Darth Maul, también lo que son las tropas del mismo imperio, ahora pues este mismo ejército que siempre maneja Darth Vader, de las antiguas películas, y ahora lo que sería la Nueva Orden. Realmente pues son personajes muy importantes dentro de toda la saga, ¿no? Estábamos viendo hace rato un video que habla acerca de todos los fans de Star Wars que son, dicen, los mejores fans del mundo, porque se caracterizan con unos trajes estupendos. ¿Es caro hacerse los trajes, mi estimado invitado? Así es, mi estimado Sato. Ahora sí que es una afición muy interesante, muy gratificante, pero sí es costosa, porque, por ejemplo, el traje que traigo en esta ocasión, pues es el invertir en todos los materiales para hacerlo, porque prácticamente estos trajes, como son profesionales, no están a la venta al público. Hay que hacerlos o en su defecto mandarlos a hacer, y que depende el tipo de personaje, es el tipo de materiales que se utiliza. Por ejemplo, los Stormtroopers pues realmente utilizan armaduras en base a fibra de vidrio, que un traje o armadura de estos anda rondando mínimo entre los 6,000 y 8,000 pesos mexicanos, ¿no? Entonces sí es muy caro, y esto es muy grande porque el universo de Star Wars no solamente son los libros y las películas, sino también las colecciones. ¿Qué colecciones podemos mencionar, mi estimado Salvador? Así es, mi estimado Sato, pues mencionas un tema muy importante, que también soy fan de Hueso Colorado. Las colecciones de las figuras de las películas de Star Wars o de las guerras de las galaxias, por ejemplo, en los años 80, en México tuvimos la colección de la serie de la empresa mexicana Lili Ledy, que fue prácticamente, se les conoce como las figuras de tipo vintage o antiguas, que comprendieron el episodio 4, 5 y 6, todos sus personajes, y que en la actualidad son figuras muy buscadas y muy cotizadas. Ahora, con los nuevos episodios, pues se está dando nuevamente un boom de estas figuras, y el coleccionismo de Star Wars pues es sumamente vasto. Un aspecto son las figuras, pero hay mucha memorabilia, desde las películas, muchos implementos y complementos que pueden coleccionarse, y que, reitero, pues Star Wars es una forma de vida también, ¿no? Así es, muchas personas, muchos jóvenes de hoy en día, muchos niños, de alguna manera se han inmiscuido en esta temática de Star Wars porque sus padres o sus tíos los orillaron a ver películas, no a fuerzas,
sino porque al estar los papás o los tíos mirando las películas y teniendo ciertas colecciones, pues los niños se interesaron y empezaron a mirarlo. ¿Cómo ves tú este fenómeno de las nuevas generaciones que se han interesado por este gusto por Star Wars? Es muy interesante, Sato, y muy importante porque las películas de Star Wars pues conjuntan mucho misticismo, mucha filosofía, mucha acción, mucho sentimiento y sobre todo pues por todas esas cuestiones propios extraños, adultos, niños y de todas las edades nos identificamos siempre con algún o con algunos personajes, con las historias y con las tramas. Por eso es que Star Wars es ya más allá de decir unas simples películas o una simple saga, es un fenómeno cultural a nivel mundial, ¿no? Así es un fenómeno cultural que es de nuestros tiempos modernos, pertenece a esta nueva generación. Creo que la primera película de Star Wars fue ¿en qué año? Recuérdame, a ver si... En 1977, Una Nueva Esperanza. Una Nueva Esperanza fue en 1977. Se supone que todavía no nacía la generación millennial. Así es. Era la generación todavía, la generación Z, creo. Así es. Entonces, pero apenas estas nuevas generaciones de niños y de jóvenes que se están interesando por esta filosofía y este estilo de vida, pues nos están sorprendiendo porque pensábamos que estas películas, que algunas ya son muy viejas, como esta que acabas de mencionar, no les iba a interesar la temática, pero sí, los temas son profundos, si lo sabemos analizar, y sobre todo alguien diría en aquellos tiempos que una segunda parte no iba a tener éxito, pero ¿cuántas películas ya llevamos? Oficialmente llevamos 6 películas de la saga, mi estimado Sato, algunas versiones especiales también, y no podemos dejar de mencionar lo que conocemos también como los fan films, las películas que actualmente en internet muchos fanáticos o aficionados han hecho o hemos querido realizar, donde rinden tributo a muchos de estos personajes. Y obviamente pues este universo creado por el gran George Lucas pues ha traspasado fronteras en tiempo y en espacio y como bien dices en generaciones, ¿no? Sí, esto es muy importante porque de alguna manera ha traspasado fronteras. En todo el orbe del planeta se conoce el fenómeno de Star Wars, y esto es impactante porque ha superado fronteras, razas, culturas y vemos en muchos lados del mundo, pero sobre todo en esta parte del planeta, en el continente americano y más en particular, no solamente en México, sino en Estados Unidos, vemos que le ponen como más énfasis para tener acceso a todo lo relacionado con Star Wars y sobre todo a los disfraces. Totalmente de acuerdo, mi estimado Sato. Incluso hay ya unas organizaciones a nivel internacional como es la Garrison o la Legión 501, que son pues aficionados que sus trajes o sus armaduras son con tal fidelidad y con tal exactitud que George Lucas los ha reconocido oficialmente y que incluso en el episodio 2, si no me equivoco, cuando Anakin Skywalker se vuelve al lado oscuro de la fuerza y todos los troopers o los clones, ese ejército se vuelven a su favor, muchos de los que salen ahí son fans y son aficionados a nivel mundial y George Lucas los invitó como un agradecimiento a ser aficionados de Hueso Colorado a participar en esta película. ¿Y hay algún día especial que se tenga como el día oficial de Star Wars? Así es, exacto, el que se conoce como For the Force Be With You, que la fuerza esté contigo, y precisamente es el Día Internacional de la Fuerza, precisamente, donde se conmemora una vez anualmente por todos los fans de todo el mundo. Incluso cabe hacer mención en eso, Sato, también ha habido, por ejemplo, hubo un tributo que hizo pues las nuevas películas ya de Star Wars, del episodio 1 sobre todo. Hay una escena muy rápida donde uno de estos integrantes de fans de Hueso Colorado, su hija padecía de cáncer y uno de sus últimos deseos precisamente fue el conocer algún personaje creado de manera original por su padre y su padre... Vamos a hacer una pausa y nos es. quedamos con esta historia. Ya regresamos, estamos en su programa de Mundo Alternativo, no le cambie.
En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. El Sol de Morelia tiene una nueva imagen. Contamos con equipo de punta, nuevo formato, mejor impresión. Con el Sol de Zamora tenemos la mejor cobertura en el estado. Somos parte de 72 editoras de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande de América. El Sol de Morelia, la nueva imagen del periodismo michoacano. No te pierdas todos los martes y jueves en punto de las 9 horas tu programa Mujer al Día, donde Sandra Soraya Castro seguirá llevando la información útil en voz de los expertos. Radio Tele, televisión como debe ser. Pues ya regresamos a su programa de Mundo Alternativo, ya vamos a estar descansando, vamos a descubrir quién estaba debajo del disfraz y está con nosotros el arquitecto Salvador Mora, un buen amigo y fan de Hueso Colorado de Star Wars. ¿Cómo estás, Salvador? Muchas gracias, mi estimado Sato, pues ante todo es un gran gusto siempre estar contigo y así es, Star Wars pues es una forma de vida también, es una gran afición que a veces, pues como sabemos, mucha gente que no está muy inmersa en el tema, en la saga de Star Wars, se pregunta, bueno, ¿por qué les gusta tanto Star Wars? ¿Por qué les gusta tanto, como se conoce en México, la Guerra de las Galaxias? Y como bien mencionaba Sato en el segmento anterior, pues es precisamente por eso, porque conjunta muchas filosofías, muchas culturas y muchas personalidades que estoy seguro, si muchas personas que no conocen Star Wars, los invito a que se den la oportunidad de ver, aunque sea de inicio una sola película, estoy segurísimo que se van a interesar. ¿Por qué? Porque, como bien mencionábamos, Sato, es una forma de vida donde George Lucas pues está investigando previamente una combinación de culturas y donde precisamente trata de enaltecer las bondades y lo más positivo del ser humano. Oye, Salvador, ya que estás comentando esto, por ejemplo, los primeros episodios que aparecieron es el 4, el 5, el 6. Así es. Luego posteriormente apareció el 1, 2 y 3. Ya que estás mencionando que la gente que no se ha dado la oportunidad de ver algunas películas, que se pongan a ver alguna, ¿por cuál tú sugerirías que empezaran en ese orden como empezaron en la historia? ¿O ya como debe de ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Mira, es una muy buena pregunta, Sato, porque mucha gente se hace y nos hacemos esas preguntas. Inicialmente podríamos decir que George Lucas inicia con el episodio 4, 5 y 6 prácticamente como para enganchar, en el buen sentido de la palabra, a toda la gente, decir, ¿y qué va a pasar después? Pero también, ¿qué pasó antes en todo esto? Si nos inclináramos por esos episodios, entre comillas, los primeros, que fueron el 4, 5 y 6, en lo personal recomiendo mucho El Imperio Contraataca. Es una película que converge muchísimas cosas, muchísimos sentimientos y muchísimos personajes. Y en la actualidad, los episodios que van hasta ahora, lo que se le llaman los spin-off, o esos episodios o películas intermedios que no son propiamente parte del 1, el 2, el 3, 4 y constantemente, sino que es, valga la expresión, como entre el 2 y el 3, el 4 y el 5,
Yo recomendaría mucho la más reciente, que fue The Force Awakens, precisamente donde pues de inicio J.J. Abrams, el nuevo director de Star Wars, quiso retomar esa esencia, que ¿qué fue? Precisamente combinar los efectos especiales actuales de computadora con esa antigua escuela, por llamarle así, de maquetas y de escalas reales, ¿no? Donde precisamente él mencionaba cuando estaba en el transcurso de estas películas que decía, esto es Star Wars. Precisamente los actores, recordemos también en la reciente película con el actor mexicano Diego Luna, dice, es que el estar ahí no era nada más el ponerte y lo vas a imaginar y lo vas a actuar, sino que el halcón milenario, la nave, existía en realidad. Los cazas existían en realidad, entonces nos subíamos, disparábamos, nos disparaban, había las explosiones y de repente cuando el director decía corte, pues nos metíamos tanto al personaje que decíamos, ¿qué pasó? Entonces, realmente eso es Star Wars, ¿no? Y donde se hace pues también esa especie de tributos a personajes antiguos con personajes modernos. Cabe hacer mención, y yo creo que no voy a decir propiamente la escena para la gente que no lo haya visto, pero no me dejarás mentir, Sato, en la película precisamente de Force Awakens, cuando Han Solo, ese gran personaje, la forma en que como pierde la vida, pues es algo que nadie esperábamos, ¿no? Y es la esencia precisamente del lado de la oscuridad, de los Sith, con el lado de la luz, donde estamos pues en espera de este siguiente episodio de los últimos Jedi o Jedi. Que es ahora en diciembre. Exactamente, donde Luke Skywalker, supuestamente el último Jedi, va a volver a hacer aparición. Y yo creo que por eso nos sonreímos, amigos, por esa emoción que nos causa Star Wars, ¿no? ¿Por qué crees tú que Star Wars, en toda esta ideología de George Lucas y todos los que han participado, están como muy atentos a esta parte de que existen los buenos y los malos, el lado luminoso y el lado oscuro? ¿Por qué se da este fenómeno también en unas películas de culto como estas? Fíjate que ahí me hace recordar, Sato, dos escenas, que estoy seguro va a estar de acuerdo conmigo y nuestros amigos que ya también vieron lo que voy a comentar. En el episodio 1, cuando está la escena donde pelea Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi contra Darth Maul, cuando hay esas puertas de energía o láseres que están de repente separando a Darth Maul por un lado y luego a Qui-Gon Jinn, de repente vemos a Qui-Gon Jinn que se pone en flor de loto, él manteniendo la calma. Como sereno. Exactamente, la tranquilidad, y a Darth Maul como si fuera un león enjaulado. Ahí refleja muy bien lo que tú dices, el lado de la oscuridad, esa desesperación, esa decir, nosotros nos dejamos llevar, los Sith, por decirlo así, por ese lado oscuro de la fuerza, por ese miedo que de repente nos va a causar fuerza, pero donde no se pone a pensar esas consecuencias negativas que puede traer. Y de repente cuando Qui-Gon Jinn dice todo llegará cuando deba de llegar. Y de alguna manera acepta esa muerte, ¿por qué? Porque es un aprendizaje para su Padawan o su aprendiz, que es Obi-Wan Kenobi. Y precisamente en uno de los primeros episodios, cuando Obi-Wan Kenobi está peleando contra Darth Vader y de repente está a punto de ganarle Obi-Wan a Vader y observa que Luke, su Padawan, Luke Skywalker, su aprendiz, está observándolo y dice, si lo mato a Vader, estaré faltando a las enseñanzas que le estoy dando de que la fuerza tiene que fluir. Y es cuando por eso pone su espada Obi-Wan y literalmente deja que le dé de tajo Vader. Entonces es de alguna manera el decir, bueno, tal vez el lado de la oscuridad de momento pueda ser, entre comillas, más satisfactorio, pero a la larga tiene consecuencias precisamente más negativas. Que el lado de la luz, tal vez de repente puede que la satisfacción no sea positiva tan pronta como esperamos, pero a la larga precisamente es más positiva. Esto nos viene a hacer pensar que finalmente los que están del lado oscuro, para llegar al lado oscuro tenían que haber pasado primero por el lado luminoso. Es como si hubieran sido ángeles que luego fueron como desterrados. Así es, acabas de decir una clave. Precisamente George Lucas se basa en esas, aparte de culturas, religiones de los ángeles caídos, cuando de alguna manera, valga la expresión, Lucifer se revela ante la creación, ante Dios, y cae, y de alguna manera Dios dice, bueno, es un aprendizaje para todos, tiene que ver también hasta el yin y el yang, ese equilibrio, como sabemos, mi estimado Sato, y todo tiene un porqué. Por eso Star Wars refleja y conjunta religiones,
espiritualidad, formas de pensamiento, culturas, un gran etcétera, que a veces mucha gente, a mí en lo personal me ha dicho, y yo creo a ti también en alguna ocasión, Sato, y no se los toma mal cuando dicen, es que ¿por qué te gustan esos monitos, entre comillas, o esas cuestiones infantiles? Y lo infantil no es que sea negativo, al contrario es no perder esa capacidad de asombro de un sci-fi o ciencia ficción que puede ser incluso realidad. Recordemos en ese ejemplo, cuando en esta última película Diego Luna, en su personaje se sacrifica por un ideal, que son los rebeldes, para que toda su generación y esas varias razas de la galaxia puedan vivir mejor, es cuando es un bien común. Entonces, son muchas cosas que se pueden analizar y que tiene que ver, ¿no? No sé cuántos minutos nos queden para ir al corte, pero esto se pone muy interesante. Estamos platicando amenamente con Salvador Mora, arquitecto y fan de Hueso Colorado. Pero esto es fantástico, porque además creo que este grupo, ¿cómo le llamaste? ¿501? La Legión 501. La Legión 501, creo que además de dedicarse a participar en lo que pueden, en las celebraciones de Star Wars y todo esto, creo que a veces hacen labores, ¿no? Así es, hacen labores altruistas. Por ejemplo, está la empresa multinacional de nombre Make-A-Wish, o Cumplimos tu Sueño, de alguna manera, donde a veces algunos de estos niños que ya tienen, por ejemplo, cáncer terminal, desafortunadamente, dicen, pues es que yo soy fan de Darth Vader y yo quiero conocer a Darth Vader antes de morirme. Entonces la Legión 501 tiene, por ejemplo, en sus filas a personas que la armadura y el traje de Darth Vader es una réplica exacta de la película. Y tiene que ser una persona casi arriba de los 2 metros, porque el personaje de Vader es muy alto. Entonces, cuando están, hay videos y se ha visto que están en los hospitales los niños ya casi desahuciados, desafortunadamente, y llega de repente Vader, les ponen la marcha imperial, la música, y abre el sable de luz roja y le empieza a hablar. Los niños, su reacción es tan impactante que precisamente esa satisfacción personal tienen y tenemos, porque me incluyo, Sato, hemos a veces podido participar en esto, y es muy gratificante cuando los niños converge su fantasía con la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una motivación para que puedan ser mejores personas. A mí me acaba de dar un gusto enorme que creo que parte de la Legión 501 allá en Ciudad de México, en estos días salieron a hacer un pequeño centro de acopio disfrazados para pues, recoger víveres para la gente necesitada, y creo que estamos hablando de personas que no solamente les gusta los disfraces, les gusta la filosofía de Star Wars, sino que trabajan en congruencia con ayudar a sus semejantes. Entonces yo creo que esto es algo muy loable que tenemos que valorar, porque como tú lo mencionabas hace un rato, pues es caro ser un fan de Hueso Colorado, porque ya sea que los monitos o las figuras articuladas o las naves que coleccionas no son nada baratas. Así es, totalmente de acuerdo, Sato, y realmente pues es una afición que todo eso a veces se refleja, y quito a veces, mejor dicho, siempre se refleja esa afición positiva, pero como bien decías, el estar como en una influencia positiva en este tipo de cultura, de conocimiento que converge Star Wars a través precisamente de estas cuestiones de coleccionismo. Y comentabas, por ejemplo, la Legión 501, es cierto, siempre que hay alguna cuestión difícil como la que estamos pasando ahora de los terremotos, está por ahí. Aquí en Morelia, con varios compañeros que les mando un saludo, que no pudieron acompañarnos el día de hoy por trabajo, pero también se ha hecho esa labor, por ejemplo, aquí en Morelia, se ha tenido la oportunidad a veces de visitar el Hospital Infantil, por ejemplo, la Cruz Roja Mexicana, y se hace precisamente por eso, porque creo que vivimos tiempos, mi estimado Sato, difíciles, pero no por ello el perder esa capacidad de asombro. Vamos a un corte, mejores. mi estimado Chava, y ahorita regresamos a este programa de Mundo Alternativo.
El Sol de Morelia tiene una nueva imagen. Contamos con equipo de punta, nuevo formato, mejor impresión. Con el Sol de Zamora tenemos la mejor cobertura en el estado. Somos parte de 72 editoras de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande de América. El Sol de Morelia, la nueva imagen del periodismo michoacano. Hola, yo me llamo Edgar Cortés. ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto. Me llamo Enia. Enia, ¿qué deseas? Cuando llegas al estudio de Edgar Cortés, el trato es personalizado. Él hace un diagnóstico con sus clientes para encontrar el estilo que estás buscando. Encuentra ese espacio que necesitas para sentarte bien contigo misma. Atrévete a probar el cambio de estilo en las manos de un experto. Edgar Cortés está a tu alcance y se ajusta a tu presupuesto. Es fácil encontrarlo. Él es Edgar Cortés. Confía en él. Antes de seguir platicando con Salvador Mora, nuestro invitado de hoy, arquitecto y fan de Hueso Colorado de Star Wars, vamos a ver un video, si ya lo tienen ahí listo, para que en base a este video continuemos con la plática para que ustedes entiendan parte de la filosofía que queremos que usted comprenda de esto que estamos mencionando. No sé si ya tengan el video listo, pero sí es importante señalar que las nuevas generaciones, como yo les explicaba, pues obviamente están naciendo con una mentalidad diferente. Los millennials les llamaban ahora en esta nueva generación y muchos niños y jovencitos no conocían Star Wars, pero poco a poco se han ido inmiscuyendo porque es parte de la cultura. La cultura también es el cine también es algo que tiene que ver con la cultura y de alguna manera pues tenemos que estar empapados de cultura. Los seres humanos tenemos que de alguna manera no solamente conocer las diferentes etapas de la historia, sino también la cultura pasada y la cultura moderna. Y precisamente Star Wars es parte de la cultura moderna. Cuando ya tengan el video me indican, vamos a verlo y sobre eso vamos a platicar ahorita con Salvador Mora. I am your father. It's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me, and together we can rule. Este video es genial. Sorprenden a dos niños que están viendo por primera vez esta película de Star Wars y lo que sucede en la escena, pues les causa una sorpresa. ¿Qué piensas tú? Y a partir de esto platicamos de cómo está moviéndose las emociones con estas películas. Totalmente de acuerdo, mi estimado Sato, y es en base a lo que también comentábamos, esa capacidad de asombro de los niños, porque obviamente en esa escena nadie nos esperábamos que Darth Vader le dijera a Luke, yo soy tu padre, y de alguna manera cuando Luke pues se está identificando con el lado de la luz y lo que es el jefe supremo del lado de la oscuridad está diciendo, soy tu padre, pues para él no solamente fue un impacto del momento, sino aparte de un impacto físico porque le corta la mano, pues es el impacto emocional, el impacto espiritual. Y a un niño que de repente, pues su padre puede ser una figura
sumamente importante en su vida que le diga eso, pues empieza a pensar muchas cosas. Y obviamente no es negativo, sino el hecho de decir, bueno, yo me voy del lado de la luz por esto y no me voy a ir al lado de la oscuridad por lo otro, porque precisamente, como recordaremos al final del episodio 6, cuando precisamente el emperador Palpatine quiere matar a Luke y que está a punto de hacerlo, se vuelve a reconvenir Darth Vader al lado de la luz y le gana el hecho de que es su hijo. Y es cuando ataca al emperador Palpatine, que nunca lo esperó de Vader, y salva a su hijo a costa de su propia vida. Entonces es cuando esas escenas cumbre de las películas de Star Wars es lo que vale eso de lo que decimos, el identificarnos con ellas, ¿no? Los Jedi o Jedis se me afiguran como aquellos caballeros de la mesa redonda que tenían ciertas reglas para pelear, pero con mucha filosofía hasta oriental, mística, muy religiosa la filosofía, pero respetando muchas tradiciones. Y es fenomenal cómo vemos a los Jedis o Jedis muy puestos en su papel de un aprendizaje muy especial, incluidos los Sith, los del lado oscuro también tienen su aprendizaje, pero habla de ciertas disciplinas. Totalmente de acuerdo contigo, Sato, porque precisamente, por ejemplo, recuerdo que George Lucas alguna vez comentó que se basó mucho con la cultura oriental, la cultura japonesa de los samuráis. Ese código de honor, como bien mencionas, de la mesa del rey Arturo, por ejemplo, donde antes el estar en mano de un sable o de una espada era de honor, o sea, no era de decir, ¿sabes qué? Yo me peleo contigo por estarme peleando, no, sino el dejar como último recurso precisamente la fuerza física y tener esa preparación mental y espiritual. Por eso precisamente Yoda, el gran jefe maestro, por así llamarlo, de los Jedis o de los Jedis, pues cuando uno lo ve diría, bueno, pues ¿qué hace este ser tan chaparrito, tan frágil, tan débil? Y resulta que su fuerza no solamente es física, sino mental y espiritual, y que la desarrolla, como ellos mencionan, la fuerza. Que el concepto de la fuerza, precisamente en esas culturas orientales que mencionas, de muchas religiones también, con otros nombres, pues puede ser ese concepto del universo, de Dios, y de cuando dice que la fuerza esté contigo y la fuerza está conmigo, o mientras la fuerza esté conmigo, no me faltará nada. Entonces es donde menciona todo eso, al contrario de los Sith, que esos sentimientos negativos, cuando dicen es que los Sith nos dejamos llevar por una pasión malentendida, por un odio, y que la fuerza te la va a dar el odio, pero temporalmente. Por eso es que precisamente es esa historia de cómo nace de inicio Anakin Skywalker, que después sería Darth Vader, y empieza a ser un rebelde sin causa, por llamarlo así, que le empieza a ganar ese ego, de decir es que yo voy a ser más que mi maestro, que Obi-Wan Kenobi. De alguna manera Obi-Wan capta eso y entiende que tiene que seguir aprendiendo por sí mismo Vader. Y es por eso que cuando llega ese momento cumbre, como comentábamos, de que quiere mostrarle eso mismo, enseñarle eso mismo a Luke, y a costa de su propia vida. Hay muchas enseñanzas morales, éticas, hasta espirituales en la película. ¿Cuáles tú podrías rescatar de todas estas sagas de Star Wars que podríamos mencionar? Ya has mencionado algunas cosas, pero para recalcar este punto, ¿qué enseñanzas podríamos tomar de Star Wars? Primeramente, mi estimado Sato, el hecho del sacrificio común, por ejemplo. Decía, vivimos tiempos difíciles de decir, bueno, si los demás se hacen daño o les pasa algo, ¿yo por qué les voy a ayudar si yo no hice nada para que estuvieran mal? Precisamente esa es la enseñanza de los Sith. En cambio, la enseñanza de los Jedi es el ayudar sin pedir nada a cambio, como bien mencionabas ahora lo que está pasando con los terremotos, ¿no? De cuántas personas, esa satisfacción positiva simplemente de ayudar por ayudar. Es precisamente eso. Me recuerda, por ejemplo, la escena cuando Luke cae al planeta de Yoda, y de repente Yoda aparenta ante él que es un loco, que no tiene sentido su mentalidad, y Luke lo empieza a tomar como loco, pero de repente le empieza a decir frases como esta: la fuerza va a estar cuando busques sin buscar, que quiere decir, todo llega en su momento, el no desesperarnos. Entonces ese tipo de enseñanzas es, como bien mencionaba Sato en la escena que comentábamos de Qui-Gon Jinn con la flor de loto cuando enfrenta a Darth Maul, es el hecho de tener esa paciencia, esa calma,
Y hago un paréntesis como también un personaje muy propio de nuestra cultura mexicana, Calimán, cuando decía serenidad de paciencia, mucha paciencia, y el que domina la mente lo domina todo. Es perfectamente y exactamente igual a Star Wars. Es que de alguna manera los que hemos visto, fíjate que un día yo puse a uno de mis hijos postizos que él no había visto nunca Star Wars y como fuimos a ver al cine la última película donde sucede a Han Solo lo que le pasa, entonces se queda, bueno, varios de los que fueron al cine ese día conmigo, que nunca había visto las de Star Wars y se emocionaron porque les dije, vamos al cine a ver esta película. Que por cierto nos fuimos algunos disfrazados y nos tomaron fotografías ahí con la gente y el público que iba al cine. Pero algunos de ellos no habían visto las películas. Entonces yo hice un maratón de Star Wars y duramos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana mirando todas las películas. Unos no aguantaron, cayeron completamente dormidos, otros dijeron ya no aguanto, ya me voy a mi casa. Y el que aguantó, ahí estuvo conmigo, yo pues tenía que estar con él porque él tenía mucho interés de saber, porque se enganchó tanto con la historia que dijo, es que esto es algo más allá de guerritas y de espadazos y de cosas así. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Sato, porque es algo genial lo que tú dices. Por ejemplo, cuando hay estos estrenos de películas, no me dejarás mentir, pasaron muchísimos años desde las últimas películas que se dieron. Y cuando se empiezan a dar estas películas, pues hasta vamos no solo al estreno, tú sabes, a la premiera a medianoche, ¿no? Y ahí estamos, nos disfrazamos y a veces hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué estas personas de 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años se disfrazan así? Vuelvo a lo mismo, el tener esa capacidad de asombro y el identificarse más allá de que sean personajes ficticios o no, porque su esencia, las enseñanzas, la cultura y la espiritualidad en las que están basados, pues también nos identificamos como seres humanos, ¿no? Una de las escenas últimas, Sato, precisamente lo que le pasó a Han Solo. Antes de que regresemos con esto de Han Solo, vamos a este corte, por favor. Ya regresamos. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. Los sentimientos de la nación es un documento expuesto por José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1803. Es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes. El conjunto de ideas expresadas se fundamenta en la Guerra de Independencia. José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, orgullosamente mexicano.
En Transmisiones Automáticas Élite tenemos el servicio y la atención especializada que tu vehículo necesita, ofreciéndote mantenimiento, reparación, refacciones y servicio a domicilio en todas las marcas. Transmisiones Automáticas Élite, más de 33 años nos respaldan. Llega el fin de semana y con Alejandro Guizar tenemos oportunidad de conocer gente nueva. Acompáñalo todos los sábados en punto de las 11 horas, solo por Radio Tele. Radio Tele. Televisión como debe ser. Pues Salvador Mora nos iba a estar explicando algo de Han Solo, creo. Así es, mi estimado Sato, precisamente en esa escena cumbre donde el personaje muere, que no vamos a decir cómo, para quienes no lo han visto y quienes sí, pues ya saben a qué nos referimos. En el momento en que muere Han Solo, la princesa Leia, pues al estar literalmente en otro planeta, siente el movimiento de la fuerza, como ellos le llaman, de la pérdida y de la trascendencia o de la muerte de su esposo, de su amado en este mundo, en esta dimensión. Y lo menciono porque precisamente Star Wars a veces tiene escenas sin diálogo como estas, pero que te expresan tanto, mi estimado Sato, que uno se identifica. Por eso Star Wars le ha sabido llegar muchísimo a la gente. Y precisamente, pues Carrie Fisher, la actriz que dio vida a la princesa Leia, como sabemos, pues falleció hace poco tiempo, y en esta siguiente película, Los Últimos Jedi, alcanzó todavía a actuar y como un tributo póstumo, y donde precisamente ella, al tener esa escena, decía, cuando muere Han Solo, pues tiene los sentimientos encontrados, porque como recordarás, quien le quita la vida a Han Solo, pues es alguien entrañable para ella, para ellos, y es lo que precisamente va, reitero, pues anclando y pescando a la gente positivamente, ¿no? Así es, son muchas las enseñanzas, cuando tú bien lo mencionabas, cuando llegamos a conocer a un Darth Vader, era impresionante cómo no te ibas a enamorar de un malo así, pero enamorarnos en un sentido positivo. Claro. No que nos volviéramos malos o por el hecho de estar con las túnicas oscuras, no quiere decir que los fans seamos malos, simplemente nos encanta ciertas imágenes porque obviamente han sido muy cuidadosos los creadores de Star Wars de que las imágenes de ciertos personajes nos impactan demasiado. Claro, incluso ahí me hace recordar, Sato, y también reitero, en esta última película, cuando Rey, esta personaje mujer, están buscando en conjunto con Chewbacca, con Citripio, con Arturito y con varios más, a Luke Skywalker, ¿dónde está? Y cuando lo ubican, esa escena final está, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, sin diálogo, pero la música orquestal que ponen de John Williams, y en esta isla, en medio del mar, una muy pequeña isla y que está en la cúspide de Luke, o sea, eso te pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque todo lo que refleja, y de todas las películas anteriores, y ver a un Luke ya no joven, sino ya mayor, con barba, con pelo largo y canoso, y ya la piel ya con arrugas, o sea, te dice, la vida ha pasado, el personaje va a retornar, los Jedi dónde han estado, entonces tantas cosas así que te ponen a pensar, que dices, bueno, la película está tan bien pensada en los argumentos, algo que a mí en lo personal también me gustó mucho cuando la empresa de Disney compró todos los derechos de Lucas, de George Lucas, de Star Wars. Hubo una animadversión y una inconformidad por muchos fans, y hubo una polémica mundial porque decían, bueno, es que las películas hasta cierto punto, aunque va dirigido a todo el público, pero son crudas en el buen sentido de la palabra, entonces las van a hacer tal vez muy infantiles, les van a dulcificar. O las van a dulcificar o les van a quitar su esencia. Para nada, o sea, creo que Disney no solo retomó la estafeta, sino le dio
todo el derecho que merece Star Wars. Yo recuerdo una entrevista que se le hizo a George Lucas que le dijeron, oiga, como en reclamo el periodista le decía, ¿usted por qué vendió Star Wars? ¿Por qué vendió los derechos si es su vida? Y la respuesta que tuvo fue excelente, porque George Lucas le contestó, precisamente por eso. Porque como es mi vida, yo no quería que al morirme yo, se muriera conmigo Star Wars. Y creo que el mejor postor fue Disney. Y creo que sí, porque mencionábamos en comerciales, mi estimado Sato, se vienen los spin-offs, que son películas entre las sagas oficiales, y parece ser que se viene una película especial de la vida de Han Solo, otra película especial de Obi-Wan Kenobi, y otra está entre Yoda y entre Boba Fett. Entonces esto indica que tenemos Star Wars para rato, ¿no? Y lo que acabas de mencionar también, la música. Ah, sí, totalmente. Yo creo que los que hemos buscado también los soundtracks, los CDs que son solamente de la música, es genial esta orquesta de John Williams, y es genial escuchar las melodías porque te hace pensar en escenas, en situaciones. Es genial la música. Totalmente, Sato, te transporta a la escena del momento y es música orquestal, o sea, es al máximo nivel. Incluso John Williams ganó varios Óscares por estas canciones, y todas las películas de Star Wars hasta el momento han sido ambientadas y seguirán ambientadas mientras ojalá John Williams siga con vida, por él mismo. Y precisamente me viene a la mente la más común, la Marcha Imperial. La Marcha Imperial. Y muchísimas más que son de repente pues importantes. Incluso cabe hacerte mención, Sato, fíjate que recibimos también una invitación, vamos a estar el viernes en Querétaro, nuestros compañeros que no pudieron asistir hoy, tu servidor, porque nos hablaron de parte de la Orquesta Sinfónica de Querétaro. Va a haber un concierto especial, tributo a Star Wars, con la música de John Williams en vivo en el Teatro José Ortiz de Domínguez. ¿Y van a ir ustedes disfrazados? Vamos a ir disfrazados. Y eso, pues hago un llamado también aquí, que también en Michoacán tenemos orquesta sinfónica. Ojalá alguna ocasión haya aquí un concierto de Star Wars en vivo, imagínate. No, sería genial, y luego todos los que pudiéramos estar ahí, me incluyo, que pudiéramos estar ahí disfrazados en este homenaje a Star Wars, con la música de Star Wars. Entonces sería genial. No sé cuántos minutos nos queden para ir viendo, ir tanteándole el agua a los camotes. ¿Ya nos quedan 2 minutos para que me pasen el video? ¿O ya nos vamos a ir al video para despedirnos? 2 minutos para el video. Ah, ok. Sí, es que para despedir el programa, pues vamos a dejarles otro cachito de ese video que vimos de todos los que les gusta, los fans de Star Wars, pero es genial esto que acabas de mencionar, que van a participar ustedes allá en Querétaro. Yo creo que son momentos de unificación. Unos a lo mejor estamos muy al pendiente de lo que ha pasado con los temblores, pero aún así los demás tenemos que seguir con la frente en alto, tenemos que generar e impulsar la economía. Es lo que va a levantar este país, Salvador, el que sigamos trabajando la economía del país, no dejar de hacer lo que debemos de hacer, porque si no, entonces el desastre va a generar más desastres. Totalmente de acuerdo contigo, Sato, y yo creo que mi participación, primero agradecerte la invitación, que espero que sea alguna de muchas más, sí. Y sobre todo decirte a ti y a nuestros amigos, una reflexión en voz alta. Independientemente de Star Wars, la buena ciencia ficción, sea en películas, en libros, nos mueve a nunca perder esa capacidad de asombro. Y como bien mencionas, tiempos difíciles como los actuales, el hecho de no amargarnos, de no vivir con pesar, de no perder esa fe, esa esperanza, va a ser precisamente no dulcificarnos como bien mencionabas, pero sí mantener esa capacidad de asombro, esa ensoñación de cuando éramos niños, de la mano de ser adultos. Dejamos esa reflexión. Y Star Wars por siempre, Sato. Gracias. Pues este fue Salvador Mora, arquitecto y fan de Hueso Colorado. Si ya tenemos el video, con eso nos vamos a despedir. Un abrazo para todos y nos vemos la semana entrante. Bendiciones a todos y fuerza para todos.
Edna Martínez nos presenta a los actores políticos para que nos demuestren su trabajo y propuestas.